Este video audita la construcción del ferrocarril transcontinental de los Estados Unidos, demostrando que la infraestructura física es imposiblemente avanzada para la tecnología y los objetivos económicos del siglo XIX. La historia oficial nos dice que el ferrocarril transcontinental se completó en 1869, una maravilla de la ingeniería de la era del vapor. Pero la geometría de las vías, la física pura de su trazado, contradice directamente esa historia. Miren. Los planos y el terreno mismo fueron diseñados para velocidades que las locomotoras de vapor de esa época, como la Júpiter y la número 119, no podían ni soñar alcanzar. La comprobación más simple es poner la tecnología junto a la infraestructura. Si las locomotoras no podían usar esa capacidad, ¿por qué la evidencia física en el terreno cuenta una historia de una sobreingeniería tan masiva y antieconómica? La primera contradicción, la que lo deshace todo, son las curvas y pendientes optimizadas para una alta velocidad que no existía. La narrativa oficial afirma que los gradientes, suaves, con un máximo del 2.2%, eran una medida de seguridad para las pesadas y lentas locomotoras de vapor. Piensen, la forma más sencilla de verificar esta afirmación es comparar estos parámetros de diseño con los de otros ferrocarriles de montaña construidos en la misma época, como los de los Alpes suizos o los Andes. Esos proyectos se adaptaban al terreno con curvas cerradas y pendientes pronunciadas, porque era más barato y suficiente para las máquinas que tenían. Si la seguridad para máquinas lentas era el único objetivo, ¿por qué la geometría del transcontinental se parece tanto a la de un corredor moderno de alta velocidad y no a las vías retorcidas y pragmáticas que se ven en todas las demás construcciones del siglo XIX? Vamos a presionar sobre esa pendiente máxima del 2.2%. En papel suena razonable, pero en la práctica, lograr esa suavidad en las montañas de la Sierra Nevada requirió mover una cantidad de tierra y roca que roza lo absurdo para la tecnología de la época. Acepten las restricciones. La realidad no negocia. El coste de oportunidad es la clave aquí. Para verificar esto, solo necesitan un mapa topográfico y una regla. Tracen una ruta alternativa que siga los contornos naturales del terreno más de cerca. Inevitablemente, esa ruta tendría gradientes más pronunciados y curvas más cerradas, pero habría sido infinitamente más barata y rápida de construir. Si tus trenes de 50 kilómetros por hora podían manejar pendientes mucho más pronunciadas sin problema, ¿por qué diablos eligieron la opción más cara y lenta que requería una obra de explanación monumental? Esa decisión de mover montañas en lugar de rodearlas es donde la lógica económica se rompe. El cuello de botella en cualquier proyecto de este tipo es el tiempo y el dinero. Cada metro cúbico de granito que tienes que volar con pólvora negra es un gasto masivo en mano de obra, explosivos y tiempo. Sean honestos, cualquier contratista del siglo XIX, pagado por milla, buscaría el camino de menor resistencia. Una comprobación simple es auditar el libro de contabilidad de un proyecto así. Los mayores gastos deberían estar en los rieles y la mano de obra para atenderlos, no en una guerra de años contra la topografía. ¿Por qué el perfil de gastos del Transcontinental se parece más a un proyecto moderno de alta velocidad, obsesionado con la línea recta, que a un proyecto pragmático del siglo XIX? Ahora, los radios de curva, que promedian entre 400 y 800 metros. La física no negocia. Una locomotora de vapor de la década de 1860, con su base rígida y baja velocidad, simplemente no necesita esas curvas amplias y suaves para operar de forma segura. Cualquier especialista en ingeniería ferroviaria, incluso hoy, les dirá que esas especificaciones son un exceso masivo. Es el equivalente práctico a construir una autopista de 8 carriles para carretas de bueyes. La comprobación es directa. Calculen la fuerza centrífuga de una locomotora de esa época en una de esas curvas a su velocidad máxima. Descubrirán que la velocidad teórica segura es varias veces superior a la que las locomotoras podían alcanzar. Entonces, ¿por qué construir una capacidad que no podrías usar durante casi un siglo? Este diseño de alta velocidad no fue un accidente o un caso aislado en un tramo particularmente difícil. Miren, la consistencia del diseño a lo largo de toda la ruta es la clave. No es solo una curva suave aquí o un gradiente suave allá. Es un sistema coherente, una filosofía de diseño unificada, aplicada a lo largo de 1500 millas de terreno increíblemente variado. La comprobación es una auditoría de los planos originales de ambas compañías, la Union Pacific viniendo del este y la Central Pacific del oeste. Supuestamente eran rivales feroces compitiendo por subsidios. ¿Cómo lograron dos equipos rivales, que a menudo ni siquiera se comunicaban,
una estandarización de diseño tan perfecta, sin un plan maestro preexistente y detallado? Esa homogeneidad en el diseño es una anomalía logística y de gestión que la historia oficial ignora por completo. Piensen, dos compañías diferentes, con diferentes ingenieros jefes, diferentes equipos de topógrafos y diferentes cadenas de suministro, produjeron dos mitades de un todo que encajaba con una precisión milimétrica, no solo en el punto de encuentro, sino en sus principios de ingeniería fundamentales. No se pueden trampear las restricciones. Los números no mienten. Esto implica que ambos equipos estaban trabajando con el mismo conjunto de especificaciones increíblemente estrictas. Si estaban compitiendo e inventando sobre la marcha, ¿por qué el resultado final es tan uniforme, como si lo hubiera diseñado una sola mente para un propósito unificado? Ahora, apliquemos la lente de los incentivos económicos y el coste total. El coste oficial fue de 60 millones de dólares, una cifra astronómica para la época. Se cubrió en gran parte con subsidios federales que oscilaban entre 16,000 y 48,000 dólares por milla de vía tendida, dependiendo de la dificultad del terreno. La narrativa oficial dice que este dinero fue necesario para hazañas como los 15 túneles excavados en el granito de la Sierra Nevada. Sean honestos, ¿realmente se alinea el incentivo del pago por milla con el resultado de una sobreingeniería masiva? La respuesta es un no rotundo. El subsidio se pagaba por milla de vía completada. Esto crea un incentivo perverso para construir rápido, para construir mucho y a menudo para tomar atajos, no para embarcarse en un proyecto de ingeniería perfeccionista y carísimo. La comprobación es mirar la psicología de cualquier contratista. Si te pagan por unidad de producción, maximizas las unidades y minimizas el coste por unidad. En este caso, significa tender la mayor cantidad de millas posibles al día, eligiendo la ruta más fácil. Si te pagan por milla, ¿por qué diablos elegirías la ruta que requiere los túneles más difíciles y las curvas más amplias y caras de construir? Este es el punto donde la historia oficial se rompe por completo. El proyecto exhibe un coste absurdo y una sobreingeniería que va directamente en contra de los incentivos económicos que supuestamente lo impulsaron. Si el objetivo era simplemente conectar las costas y el incentivo era tender millas lo más rápido posible, la lógica dicta que se elija la ruta más fácil y barata. Sin embargo, la ruta del transcontinental parece hacer exactamente lo contrario en puntos clave, optando por la línea recta y la pendiente suave a pesar del coste. Una comprobación simple es examinar los registros de los topógrafos. ¿Exploraron y descartaron rutas más sencillas? La historia dice que sí, pero la ruta elegida a través del Paso Donner, aprobada por el propio Lincoln, es brutalmente directa y exigente. ¿Por qué gastar una fortuna en perforar granito para mantener una línea recta si una ruta ligeramente más larga y sinuosa habría costado una fracción y habría satisfecho perfectamente las necesidades de las locomotoras de vapor? La realidad es la que es. Acepten las restricciones. El dinero siempre deja un rastro, y aquí el rastro no tiene sentido. Los 60 millones de dólares se gastaron, eso es un hecho, pero la forma en que se gastaron contradice el modelo de incentivos presentado. En lugar de un trabajo rápido y barato para cobrar los subsidios, vemos un proyecto obsesionado con una geometría de alta velocidad que infló el presupuesto. Cualquier contratista les dirá que cuando el tiempo es dinero y te pagan por unidad, no eliges el método más lento y caro, a menos que te veas obligado por una especificación innegociable. ¿Qué fuerza invisible los obligó a adherirse a este diseño tan específico, tan costoso y tan avanzado para su tiempo? Piensen en la mentalidad de un contratista al que le pagan por milla. Su objetivo es maximizar las millas por día. Eso significa seguir el camino de menor resistencia. Miren, eso significa rodear las colinas, no atravesarlas. Significa seguir los valles fluviales. Significa usar curvas más cerradas, si eso evita una excavación masiva que podría llevar meses. El producto natural de este incentivo es una vía que se adapta al paisaje, que fluye con él. Ahora, miren el transcontinental. El transcontinental no se adapta, impone su voluntad sobre el paisaje. La comprobación es puramente visual. Comparen el trazado del transcontinental con el de otros ferrocarriles de la época, construidos con incentivos similares, como los que se expandían por el Medio Oeste. Son fundamentalmente diferentes en su filosofía. ¿Por qué este proyecto ignoró la lógica económica que gobernaba todos los demás? La elección del Paso Donner es particularmente reveladora de esta lógica extraña. Es un paso alto, notoriamente propenso a nevadas masivas,
como la trágica expedición Donner descubrió unas décadas antes. Desde el punto de vista de la construcción y el mantenimiento, es una pesadilla logística. La razón política, aprobada por Lincoln durante la Guerra Civil para asegurar una ruta del norte, lejos del control confederado, explica por qué se eligió un corredor general en esa latitud, pero no explica la microgestión de la ruta, los túneles específicos, las curvas exactas, la obsesión por la línea recta. Hagan la comprobación más simple. Busquen en un mapa topográfico pasos alternativos en la Sierra Nevada, incluso un poco más al norte o al sur. Existen. Son más bajos, más fáciles de atravesar y requerirían menos obras de ingeniería masivas. ¿Por qué elegir una de las rutas más peligrosas y difíciles si había otras opciones disponibles? Esa obsesión por una geometría particular, incluso a costa de la seguridad operativa y el presupuesto, es la señal de alerta más grande. Esto no se comporta como un proyecto de exploración y descubrimiento, se comporta como un proyecto de cumplimiento. No estaban buscando la mejor ruta, estaban siguiendo una ruta específica. La realidad no negocia, a menos que la ruta no fuera una elección, sino una imposición. Y si el trazado a través del paso Donner, con su geometría perfecta, ya existía en alguna forma, y la tarea de las compañías ferroviarias era simplemente hacerlo operativo de nuevo, ¿no explicaría eso por qué se aferraron a un camino tan ilógico y costoso, a pesar de los enormes desafíos? Cambiamos de lente. Miremos la escala y la logística, donde la historia se vuelve aún más increíble. 1500 millas en 6 años, de 1863 a 1869. Esto implica tender en promedio casi una milla de vía cada día, todos los días, durante 6 años consecutivos. Y esto no era en terreno plano y fácil. Esto incluía desiertos áridos, cruzar ríos caudalosos y superar la formidable barrera de granito de la Sierra Nevada. El cuello de botella aquí no es solo la mano de obra, es toda la cadena de suministro que la respalda. ¿Cómo es posible mantener ese ritmo en un entorno tan hostil? Vamos a desglosar esa cadena de suministro. La física no negocia. Hay que respetar los límites. Rieles de hierro, millones de traviesas de madera, herramientas, toneladas de pólvora negra, comida y agua para miles de trabajadores. Todo tenía que ser transportado a algunos de los lugares más remotos e inhóspitos de Norteamérica. Hagan la comprobación más simple. Calculen el tonelaje de los rieles de hierro necesarios para 1500 millas. Estamos hablando de cientos de miles de toneladas de hierro. La respuesta oficial es que transportaron los materiales usando las propias vías a medida que avanzaban, pero eso crea una paradoja de arranque irresoluble. ¿Cómo se mueve el material para la primera milla, o las primeras 100 millas, de manera eficiente a través de un desierto sin ninguna infraestructura previa? La logística de la cadena de suministro inicial, antes de que la vía pudiera soportar su propio peso, es un problema gigantesco que la historia oficial simplemente ignora. ¿Cómo se resolvió este problema de arranque a una escala tan masiva? El problema se agrava exponencialmente cuando se considera la precisión requerida por el diseño. No solo estaban tendiendo vías con gradientes suaves y curvas amplias y consistentes. Esto requiere un trabajo de topografía y explanación constante y meticuloso, muy por delante del equipo de tendido de vías. Piensen en el flujo de trabajo. ¿Qué se rompe primero en un sistema así? La coordinación. El equipo de topografía tiene que estar muy por delante. El equipo de explanación tiene que seguir su ritmo exacto. Y el equipo de tendido de vías depende de que los dos anteriores hagan su trabajo a la perfección, sin demoras. Una demora en cualquiera de estas etapas detiene toda la operación. Sin embargo, la historia nos habla de un progreso casi milagroso, con récords de tendido de vías que suenan a ficción. ¿Es esto creíble o es una historia que oculta una verdad más simple? Que gran parte del trabajo de explanación ya estaba hecho. Piensen en la secuencia de trabajo en el terreno, en la práctica. Primero, los topógrafos marcan la línea con estacas. Luego, el equipo de explanación viene con picos, palas y quizás pólvora negra para cortar y rellenar, creando una superficie plana y nivelada, el lecho de la vía. Solo entonces puede llegar el equipo de tendido de vías con los rieles y las traviesas. En un terreno como la Sierra Nevada, la explanación es la parte más lenta con diferencia. La comprobación es una simple cuestión de ratios de trabajo. ¿Cuántos hombres de explanación se necesitan para mantener ocupado a un equipo de tendido de vías que avanza a 1 milla por día en terreno montañoso? El número sería gigantesco. La historia habla de 10.000 trabajadores chinos, pero
¿Eran realmente suficientes para mantener ese ritmo de explanación en granito sólido? Si la explanación ya existía y solo necesitaba ser limpiada, ¿no se resolvería de repente este desequilibrio de mano de obra? Ahora, hablemos de los materiales, específicamente de las traviesas de madera. Se necesitaron millones de ellas. Tenían que ser cortadas, tratadas y transportadas a un desierto y a unas montañas en gran parte desprovistos de bosques adecuados para tal fin. Sean honestos, ¿de dónde vino toda esa madera? La logística de la madera por sí sola es un proyecto de infraestructura masivo. Verifiquen los registros de las operaciones madereras de la época en esa región. ¿Existía la capacidad industrial para suministrar un volumen tan colosal de traviesas en un plazo tan corto y transportarlas a cientos de millas en el desierto? A la realidad no le importa. Si no tienes los árboles, no puedes hacer las traviesas. Si no puedes hacer las traviesas, no puedes tender las vías. ¿De dónde salió el material a esa escala y a esa velocidad? La respuesta oficial es que trajeron madera de lugares lejanos, como las propias sierras, o incluso desde el este, por barco hasta San Francisco. Pero piensen en el coste y el tiempo de transporte. Cada traviesa tenía que ser movida por vagón, o antes de eso, por barco y carreta, a través de terrenos sin caminos. Esto añade una capa de complejidad logística que hace que el cronograma de 6 años sea aún más improbable. Un especialista en cadenas de suministro les dirá que un proyecto así depende críticamente de fuentes de materiales locales y abundantes. La falta de estas fuentes a lo largo de grandes tramos de la ruta es una restricción física que no se puede ignorar. ¿Cómo superaron un cuello de botella de material tan fundamental sin que el proyecto se detuviera durante meses o años? Ahora, los 15 túneles de la Sierra Nevada. El túnel número 6, el más largo con poco más de 500 metros, tardó casi 2 años en completarse. 2 años. Miren, esto fue un cuello de botella masivo que detuvo por completo el avance de la Central Pacific. Mientras miles de trabajadores estaban parados en ese frente, ¿cómo mantuvo el proyecto su impulso general y su viabilidad financiera? La historia oficial nos cuenta historias heroicas de cómo trabajaron durante el invierno, en condiciones atroces. Pero incluso con esa mano de obra heroica, principalmente china, las matemáticas son dudosas. Verifiquen las tasas de excavación de túneles con pólvora negra en granito. Los números apenas cuadran, incluso en las estimaciones más optimistas. Si el tiempo era tan crítico y el dinero tan importante, ¿por qué no buscar una ruta que evitara por completo la necesidad de tantos túneles? Vamos a presionar sobre ese punto de los 2 años en un solo túnel. El túnel 6 detuvo el avance de la Central Pacific en la Sierra Nevada. Mientras tanto, la Union Pacific avanzaba a toda velocidad por las llanuras, reclamando millas y subsidios. Recuerden, esto era una carrera. Cada milla de vía significaba más subsidios federales y más concesiones de tierra. Acepten las restricciones. La realidad no negocia. ¿Cómo es posible que los financiadores de la Central Pacific, hombres de negocios astutos, toleraran un retraso de 2 años en su cuello de botella más crítico sin buscar desesperadamente una alternativa? A menos que no hubiera alternativa. A menos que el objetivo no fuera simplemente conectar las costas por cualquier medio, sino específicamente rehabilitar esa ruta, túneles incluidos. ¿Qué otra cosa explica esa paciencia económicamente suicida? Cambiemos a la lente de la medición y la precisión. La topografía en el siglo XIX se hacía con teodolitos, cadenas de agrimensor y niveles. Herramientas fiables en manos expertas, sin duda, pero con limitaciones inherentes en distancias enormes y terrenos difíciles. Mantener un gradiente constante del 2% a lo largo de cientos de millas de terreno montañoso es un desafío monumental incluso con tecnología moderna como el GPS y los láseres. Hacerlo en la década de 1860 es casi increíble. La comprobación es sencilla. Investiguen los errores de topografía comunes en grandes proyectos de infraestructura de esa era. Los errores de cierre, donde dos líneas de sondeo, que comienzan en puntos diferentes, no se encuentran como deberían en el medio, eran habituales y esperados. Sin embargo, el transcontinental parece tener una precisión casi impecable. ¿Cómo lograron esta consistencia sobre un área tan vasta y difícil con herramientas analógicas? Dejen de creer la ficción. La precisión no es gratuita. Es uno de los lujos más caros en la construcción. Cuesta tiempo y dinero. Cada estación de topografía, cada cálculo trigonométrico hecho a mano,
Cada ajuste en el campo consume recursos preciosos. Para un proyecto impulsado por la velocidad y los subsidios por milla, la suficiente precisión debería haber sido la norma, no la perfección absoluta. ¿Por qué invertir tanto esfuerzo en una geometría perfecta si las máquinas que la usarían eran tan indulgentes, lentas y rudimentarias? No tiene ningún sentido desde el punto de vista de la gestión de proyectos. A menos, claro, que los topógrafos no estuvieran creando una nueva ruta desde cero, sino simplemente verificando y siguiendo un trazado preexistente. ¿No explicaría eso la asombrosa precisión y la falta de errores catastróficos? El mapa no es el terreno. Vayan a los hechos. La ausencia de errores a gran escala es quizás la pieza más extraña y reveladora de todo el rompecabezas. Todo proyecto complejo de exploración tiene puntos de quiebre. En la construcción de un ferrocarril a través de territorio inexplorado, el mayor riesgo es el error de cálculo. Un error de topografía que te lleva a un cañón sin salida. Una mala estimación de la geología que convierte un túnel planeado en una pesadilla imposible de excavar. Piensen. La historia del transcontinental está notablemente libre de estos desastres de ingeniería a gran escala. Hay historias de dificultades, de avalanchas y de conflictos, pero no hay historias de tuvimos que dar marcha atrás 100 millas porque el paso era intransitable. La ruta parece funcionar, a la primera. Esto es profundamente sospechoso. La experiencia práctica nos dice que los grandes proyectos pioneros están llenos de errores, correcciones y callejones sin salida. La ausencia de estos errores sugiere que no estaban siendo pioneros. ¿Cómo puedes estar tan seguro de tu ruta a menos que sepas, de antemano, que es viable? Hagan la comprobación más simple. Busquen los registros de ingeniería de otros megaproyectos de la época, como el Canal de Suez o los primeros ferrocarriles en el este de Estados Unidos o en Europa. Están llenos de revisiones, cambios de ruta y abandonos parciales. El proceso de descubrimiento y error es visible en los documentos históricos. En el transcontinental, ese proceso parece faltar. Es como si hubieran tenido el manual de soluciones desde el principio. ¿Es esta la historia de los ingenieros más brillantes y afortunados de la historia? ¿O es la historia de personas que seguían un plan que ellos no crearon? La física no negocia. Hay que respetar los límites. El modo de falla más catastrófico en un proyecto de esta magnitud habría sido el financiero. Un retraso de 2 años en un túnel clave debería haber puesto en peligro toda la empresa. Los sobrecostes masivos en la explanación, para mantener gradientes imposibles, deberían haber provocado investigaciones del Congreso y la retirada de los subsidios. Sin embargo, el proyecto siguió adelante, absorbiendo costes que parecen insostenibles bajo cualquier análisis de riesgo razonable de la época. Sean honestos, ¿quién estaba tan seguro del éxito final como para seguir financiando un proyecto que, en papel, parecía una locura fiscal? ¿Qué sabían ellos que nosotros no sabemos? Finalmente, la lente de las compensaciones de ingeniería. La ingeniería es el arte del compromiso. Siempre estás intercambiando una cosa por otra, coste por velocidad, seguridad por simplicidad, durabilidad por tiempo de construcción. El Transcontinental parece haber hecho una compensación muy extraña. Sacrificó el coste, el tiempo y la simplicidad para obtener una sola cosa: una geometría de vía optimizada para una alta velocidad que no existía y que no existiría por muchas décadas. Es una compensación que ningún ingeniero cuerdo de 1869 habría hecho. La comprobación es un ejercicio de lógica de diseño. Si tu vehículo máximo es una carreta de bueyes, no diseñas para un auto de carreras. ¿Por qué maximizar una variable, la velocidad potencial, que tu tecnología actual hace completamente irrelevante y por la que estás pagando un precio exorbitante? La historia de que las locomotoras Júpiter y número 119, con sus velocidades máximas de 30 a 50 kilómetros por hora, necesitaban este tipo de infraestructura es, francamente, un disparate. Es una justificación a posteriori, un intento de encajar un artefacto anacrónico en un contexto histórico que no le corresponde. La comprobación es mirar la evolución de la tecnología ferroviaria. Las vías del Transcontinental no tuvieron que ser rediseñadas fundamentalmente para soportar las locomotoras diésel y eléctricas mucho más pesadas y rápidas un siglo después. El diseño ya estaba ahí, esperando la tecnología adecuada para aprovecharlo. ¿No es esa la mayor anomalía de todas? La incompatibilidad tecnológica fundamental es el corazón del problema. Tienes una infraestructura del siglo XX, o incluso posterior, y una tecnología de propulsión del siglo XIX. No encajan.
Es como encontrar el chasis de fibra de carbono de un coche de Fórmula 1 en la excavación arqueológica de un taller de carruajes de 1850. Simplemente no pertenece a ese lugar. No importa cuántas historias heroicas cuentes sobre los constructores de carruajes, eso no explica el chasis. ¿Por qué insistimos en creer que los constructores de locomotoras de vapor diseñaron y construyeron una vía para trenes bala? La narrativa oficial nos pide que creamos en una serie de milagros. Un milagro de la topografía, un milagro de la logística, un milagro de la construcción y, sobre todo, un milagro de la previsión. Nos pide que aceptemos que los ingenieros, por razones inexplicables, decidieron construir el ferrocarril más caro y avanzado posible para la tecnología más lenta disponible. La realidad es la que es. Acepten las restricciones. Los milagros no son un buen principio de ingeniería. Cuando la evidencia física contradice la historia, un profesional no ajusta la evidencia para que encaje. Cuestiona la historia. ¿Qué es más probable? ¿Una serie de milagros inexplicables o una explicación más simple que se ajusta a todos los hechos? Revisemos el núcleo de la contradicción. Por un lado, una historia oficial de construcción desde cero en 6 años, con tecnología del siglo XIX para máquinas lentas. Por otro, una evidencia física abrumadora de una ruta con curvas, gradientes y una precisión que solo tienen sentido para vehículos de alta velocidad. Los dos relatos no pueden ser ciertos al mismo tiempo. La explicación oficial falla en todos los frentes cuando se la somete a la presión de las restricciones del mundo real: coste, tiempo, logística, recursos y física. Sencillamente, es una ficción imposible. El coste no se justifica. Los subsidios incentivaban la velocidad y la baratura, no la sobreingeniería perfeccionista que vemos. La logística de mover tal cantidad de material y hombres y mantener esa precisión con las herramientas de la época es insostenible dentro del plazo. Los recursos, especialmente la madera para millones de traviesas y la mano de obra para mover montañas de tierra, parecen insuficientes para el cronograma de 6 años. Y la compensación de ingeniería, sacrificar todo por una velocidad potencial inútil, va en contra de toda lógica práctica. La historia oficial es una falsificación. Aquí es donde entra la hipótesis de una red anterior y reutilizada. Esta hipótesis propone que la mayor parte del trabajo pesado, la topografía, la explanación, la creación de los terraplenes y la excavación de los túneles, ya se había hecho mucho antes. La construcción del Transcontinental en la década de 1860 fue en realidad un proyecto de restauración. Limpiar los escombros, reparar los derrumbes y, finalmente, tender las vías de hierro sobre una infraestructura preexistente. Esto resuelve todas las contradicciones, explica la precisión de la ruta, justifica la elección de trazados difíciles pero geométricamente perfectos. Hace que el plazo de 6 años sea logísticamente posible y da cuenta de la sobreingeniería para una velocidad que sus constructores del siglo XIX no podían usar, pero sus creadores originales sí. Bajo esta nueva lente, el coste absurdo y la sobreingeniería antieconómica desaparecen. Piensen, el dinero no se gastó en mover montañas desde cero, sino en la tarea, aún masiva pero mucho más factible, de colocar 1.500 millas de vías, construir puentes y limpiar túneles. El presupuesto de 60 millones de dólares de repente parece mucho más razonable para un proyecto de este tipo. Ya no es una sobreingeniería, es una adaptación. Estaban usando una infraestructura de alta gama con la mejor tecnología que tenían disponible en ese momento. ¿No encaja esto mucho mejor con los hechos observados? La ruta que ignora el terreno fácil por líneas rectas también cobra sentido. Los constructores originales, quienes quiera que fueran, tenían una tecnología que hacía que perforar túneles y crear terraplenes masivos fuera una opción viable, una tecnología que priorizaba la velocidad y la eficiencia del transporte por encima del coste de construcción inicial. Los equipos de 1860 simplemente siguieron el camino que se les presentó, porque era la opción más lógica y, de hecho, la única disponible. Hagan la comprobación más simple. No estaban eligiendo la ruta difícil, estaban siguiendo la única ruta que existía. ¿Cómo más se puede explicar una línea tan desafiante pero perfecta? La incompatibilidad tecnológica fundamental se invierte y se resuelve. Ya no se trata de una vía avanzada construida para una tecnología primitiva. Se trata de una tecnología primitiva que se está adaptando a una vía avanzada preexistente. La pregunta ya no es, ¿por qué la construyeron así? La pregunta se convierte en, ¿quién la construyó así originalmente y para qué tipo de vehículo? Las locomotoras Júpiter y número 119
no fueron la razón del diseño. Fueron simplemente las primeras ocupantes de una red construida para algo mucho, mucho más allá de su capacidad. ¿Es esta una idea radical o es simplemente la conclusión inevitable de seguir la evidencia hasta su fin lógico? Piensen en los túneles. Si ya estaban allí, quizás parcialmente derrumbados y llenos de escombros, la tarea de excavarlos se convierte en una operación de limpieza y refuerzo. Esto explicaría cómo se pudieron completar 15 túneles en granito, incluido uno que tardó 2 años en ser despejado, dentro del plazo general del proyecto. Los trabajadores chinos no estaban necesariamente tallando túneles frescos en roca virgen con herramientas manuales. Estaban recuperando un pasaje existente. Esta visión no disminuye su increíble esfuerzo. Lo recontextualiza como una hazaña de restauración en lugar de una de creación imposible. ¿Cuál de estas dos narrativas sobrevive al contacto con la realidad? Incluso el problema logístico de los materiales se vuelve más manejable. Si la explanación ya estaba hecha, la demanda de mano de obra y explosivos se reduce drásticamente. El proyecto se convierte principalmente en un desafío de tendido de vías. Sigue siendo una tarea monumental, por supuesto, pero entra en el ámbito de lo posible para la tecnología y la organización de la época. No se pueden trampear las restricciones. Los números no mienten. La hipótesis de la reutilización no requiere milagros, solo trabajo duro y la existencia de una infraestructura previa. ¿Qué explicación requiere menos suposiciones imposibles? El veredicto, después de pasar por todas las lentes de la restricción, es claro. La historia oficial de que el ferrocarril transcontinental fue diseñado y construido desde cero entre 1863 y 1869 para locomotoras de vapor es insuficiente. Falla en explicar el coste, la escala, la precisión, la elección de la ruta y, lo más importante, la fundamental incompatibilidad entre el diseño de la vía y la tecnología de la época. La evidencia física en el terreno apunta abrumadoramente a una conclusión diferente. Lo que celebramos como un triunfo de la ingeniería de la era del vapor podría ser en realidad la red superviviente de una civilización anterior y tecnológicamente muy superior. La pregunta que debemos hacernos no es si la historia oficial es cierta, sino por qué seguimos aceptándola cuando las contradicciones son tan evidentes y tan fundamentales. La próxima vez que vean imágenes de esas vías extendiéndose en líneas rectas y perfectas, a través de paisajes imposibles, no piensen en picos y palas. Piensen en la pregunta que realmente importa. ¿Para qué fue construido esto originalmente? Si estos desgloses forenses son lo que buscan, consideren seguir el canal para más.